En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenos días, secretaria, ¿y cuenta? Sí, presidente. Ingresó a la comisión el proyecto de ley que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Este proyecto viene de las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos unidas, para ser conocido por la Comisión de Hacienda respecto de las normas de su competencia. Tiene urgencia calificada de suma que vence el 29 de marzo. Hay varios temas de Hacienda, ¿no? Hartos. ¿Sí? Sí. Para echarle una mirada ahí más. Sí. Enseguida, señor presidente, se recibió también un cambio de comisiones que informa que en la Comisión de Hacienda se reemplaza en forma permanente a contar del día 15 de marzo de 2023 al senador señor Felipe Cast por el senador señor Álvaro Elizalde. Ya, se da cuenta entonces del cambio de comisión que se ha hecho en cumplimiento de los acuerdos que se habían suscrito en este Congreso. Presidente, el día de ayer usted presentó su renuncia al cargo de presidente. Efectivamente, el día de ayer yo presenté la renuncia conforme también al acuerdo que tenemos y sugiero o lo pido que se apruebe por unanimidad. Si le parece, ¿lo aprobamos por unanimidad? ¿Su renuncia? Mi renuncia. Me parece. Aprobado. Y correspondería entonces elegir nuevo presidente de la comisión. Yo quiero pedirme la palabra. Bueno, de la misma manera, digamos, y conforme a los acuerdos que hemos suscrito, digamos, y que han sido fielmente reflejados en esta comisión, yo quiero proponer al senador Ricardo Lagos Weber como presidente de esta comisión. Así que lo someto, ofrezco la palabra respecto a la petición. Senador Núñez. Sí, yo creo, presidente, que es importante que, a pesar de todas las, no sé si dudas, pero la polémica que pueda generar esto, incluso en mi sector, que hay una mirada distinta a cómo nos relacionamos con los que están en este caso en una posición ideológica muy distante, como son la derecha, creo que es importante considerar que, más allá de las legítimas posiciones y de las discrepancias que tenemos, que pueden ser muy, muy duras, probablemente lo van a hacer más en los próximos meses, al final necesitamos que esta institución funcione y funcione con normas que sean comunes y compartidas. Nos tocará ganar en algunas cosas, en otras nos tocará perder. Pero si cada vez que perdemos ponemos en cuestión las normas, creo que al final nos vamos a prestigiar todos. Y tenemos que asumir que hoy día en Chile la política no goza de un gran prestigio, los partidos tampoco, no obstante son instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Entonces yo creo que es importante lo que usted ha hecho, que es dar cumplimiento a este acuerdo, que nosotros vamos a honrar también, explicitando los motivos, los porqué y nuestras diferencias también que tenemos con usted o con lo que representa la UDI o Renovación Nacional o Evópoli. Y bueno, y en ese contexto es muy importante también que la propuesta que usted ha hecho que suma a Ricardo Lagos Weber y desde ese punto de vista cuenta con mi apoyo acá en la comisión y también en la sala. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra. En votación, si le parece, nombramos unánimemente a don Ricardo Lagos Weber. Le deseo todo el bien y el éxito que se lo va a lograr. Acordado. Me llevo mi Coca-Cola. Hola, ¿qué tal? Solamente bien breve, antes de dar inicio formal a proceder a ver los temas del día de hoy, solamente quiero agradecer el apoyo. Quiero muy brevemente señalar de que, junto con el apoyo que puede ser personal, también hay un apoyo institucional a un acuerdo que hubo, y ese acuerdo lo que trata de dar es darle gobernabilidad a nuestra corporación, ¿ya? Y creo que es importante eso, y creo que este acuerdo que hemos mantenido acá, y yo lo agradezco y lo reconozco, lo voy a honrar también a plenitud en toda su extensión, porque es un acuerdo que implica no solamente la Comisión de Hacienda, sino que un sinnúmero de miradas, y espero que todos nosotros, no solamente los que estamos incluidos y sentados acá en esta comisión, tengamos el criterio para entender que ese acuerdo es un acuerdo que hay que cuidar. Eso es todo. Señora secretaria, entonces procedemos con el tratamiento del proyecto, me parece, de 40 horas llamado. Sí, presidente. Y tenemos invitados, ¿no? Están invitados presentes. Los vamos a hacer pasar enseguida. Por favor. Sí.
Te aprovecho de darle la bienvenida a senadora Laura Elizalde formalmente a la comisión. Espero que se pueda adaptar a esta comisión, que no es la presidencia del Senado, pero está bien que baje a tierra un rato. Claro, claro. ¿Ah? Que se mortalice. Si es que existiera ese concepto. No creo, pero yo, bueno, me puedo inventar conceptos. Dicen que mientras lo iban vitoreando por las calles, uno le recordaba al lado, decía, eres humano. ¿Ah? Muchas gracias. Francisco. Que son los muy funcionarios. 27.000, cáchate lo que es por arriba, no hay que andar con 472. Ya, pero... Buenos días, ministra. ¿Eh? María Soledad, esta persona siempre dijo que quería saber la chalataya, no se la chalataya. Lo dije ayer. Se lo voy a dar la bienvenida oficialmente. Bienvenida, ministra. La idea hoy día es continuar con las presentaciones, los informes que ustedes estaban realizando en torno al proyecto 40 horas. Quedó pendiente en el día de ayer la presentación sobre el impacto financiero del mismo, ¿ya? Y para esos efectos contamos con la presencia, entre otros, del jefe del subdepartamento de estudio, don Pablo Jorquera. Estamos muy contentos de contarlo presencialmente, ¿ya? ¿Ah? Se le agradece esa flexibilidad, ¿ya? Y me parece que eso es lo que quedó pendiente. Comencemos por ahí para después proceder con el resto del proyecto. Don Pablo, no sé si tiene representación o... le dejo el micrófono. Sí. Primero que todo, saludar a los senadores presentes, agradecerles el espacio para presentar esto. Estoy tratando de conectarme para presentar para proyectar la presentación, pero está perfecto. Impresa. ¿La distribuyeron entonces, o no? ¿O estaba puesta la presentación global? ¿Era parte de la global? ¿O? No, es otra presentación. Acá está. Muy bien. Entonces, muy bien. Por mientras... Bueno, por favor. Por supuesto, ministra, tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar, presidente, saludarlo a usted, a los senadores presentes, a los funcionarios y funcionarias del Congreso Nacional. Y quería aprovechar la oportunidad para agradecer al presidente saliente de la comisión, al senador Coloma, y saludarlo también a usted, presidente, en su nuevo rol, porque es muy importante el rol que cumple esta institucionalidad, y como Ministerio del Trabajo y Previsión Social queremos agradecer la disposición que han tenido para poder sesionar siempre con la celeridad y oportunidad que se requiere. Hoy día estamos dando un paso bien importante para poder consolidar este anhelo de reducir la jornada laboral con gradualidad y responsabilidad con el empleo y el crecimiento del país. Y como sabemos, tenemos este compromiso, ¿cierto? Ayer presentamos los contenidos del proyecto de ley que se encargó de la jornada ordinaria, extraordinaria y excepcionales, así como también del apoyo a las pymes y de la gradualidad y las medidas de corresponsabilidad que intervienen, además de los informes que acompañan el proyecto de ley, que como ayer pudimos ver, daban cuenta tanto de la experiencia comparada como de los impactos económicos que una medida de esta naturaleza podía tener, y hoy día nos corresponde entonces la presentación del informe financiero, presidente. Pero no quería dejar la oportunidad de agradecerle al senador Coloma por toda su disposición y saludarlo también a usted en su nueva responsabilidad. Muchas gracias, ministra. Se agradecen a cálidas palabras y conceptuosas también al mismo tiempo. Don Pablo, ¿estamos en condiciones o logró cargar la presentación? Todavía no carga, pero por mientras podemos igual empezar, dado que ustedes la tienen impresa. Bueno. Si prefieren, porque... Perfecto. No sé cómo... Sí, avancemos porque no quiero retrasar la sesión. La idea es... A ver, partir comentando que efectivamente, si bien este proyecto está orientado hacia el sector privado, sí hay un impacto fiscal por cuanto hay algunos funcionarios públicos sujetos al Código del Trabajo que son aquellos que se verían afectados por esta nueva regulación. Entonces, y como ustedes bien saben, la DIPRES entrega, realiza y prepara informes financieros que acompañan todos los mensajes e indicaciones que presenta el Ejecutivo a este Congreso. Y la idea es presentarles un poco la metodología que estamos implementando, porque, bueno, efectivamente hay algunos informes financieros que son más directos, por decirlo así, los, no sé, subsidios, es más claro el monto por una población, y hay algunos que son un poco más complejos por cuanto dependen del comportamiento de las personas, del comportamiento de las empresas, no sé, como hay que predecir algunas cuestiones. Entonces, la idea de esta presentación es mostrarles un poco cuáles son los supuestos que estamos haciendo, qué metodología estamos utilizando, para que ustedes la conozcan bien y desde ahí entiendan por qué estamos suponiendo y estableciendo los montos de recursos públicos involucrados en la implementación de esta legislación. Ya, todavía no funciona. Pero bueno, como la ministra, vamos a la lámina 3, que, bueno, la ministra ayer detalló el contenido del proyecto. Hagamos simplemente para resumir, se reduce gradualmente la duración máxima de la jornada a 40 horas semanales, como se señaló, y se establecen alguna serie de excepciones o flexibilidades. Se establece un horario de ingreso flexible, se ajustan algunas jornadas para trabajadores con jornadas especiales, se establecen ciertos mecanismos de flexibilidad y además se hacen algunos ajustes administrativos que se refuerzan las funciones en la unidad de atención a pymes de la Dirección del Trabajo y se autoriza al CENSE a flexibilizar también el valores máximos de horas de capacitación. Ahora bien, entonces, pasemos a la metodología. En la lámina 5... ¿Funciona esto, no? No, es que tu computador está malo. ¿Qué pasó? Don Pablo, ¿quiere que le dé un par de minutos a ver si destraba el computador para que... Bueno, si usted... Sí, estamos en tiempo. Si el presidente tiene a bien... Aquí, el senador Coloma dice que esto no pasaba antes. Lo cual tiene razón. Lo cual no quiero sacar ninguna correlación espuria de eso, ¿no? Una simple correlación nomás. Pero no es causalidad, a eso me refiero. Una correlación, no es causalidad. ¿Y ese? Recording in progress. Y eso que no quería venir.
A la hora que lo hacemos telemático no aparece en la tele. Ah, ya, súper. Muchas gracias. Compartir. Perfecto. Si después nos dan los detalles para incorporarlo a... Bienvenido, ¿ah? Ya, ahí sí logramos. Un éxito. Vamos. La metodología, sí. Entonces, primero aclarar que el ámbito de aplicación de esta discusión, como ustedes saben, en general los informes financieros solo se refieren a las instituciones del gobierno central, pues municipalidades tienen su contabilidad separada, así como las empresas públicas que también no consolidan en el presupuesto general. Además, esta regulación tiene implicancias únicamente sobre las personas afectas al Código del Trabajo, pues los funcionarios públicos en general están sujetos al estatuto administrativo, cuya jornada está definida en 44 horas en el artículo 65 del estatuto. Entonces, eso ya nos reduce la población de gente de la que estamos hablando. Y para hacer todos los cálculos se utilizó la base que nosotros la denominada base de datos del artículo 70, pues en la ley 21.306 del 2022 se obligó a las instituciones públicas a entregar información de remuneración y de jornada a la Dirección de Presupuesto, en el artículo 70, y desde esa fecha tenemos mejor información, ¿ya? Y eso nos permitió trabajar con este informe financiero y nos va a permitir en los futuros informes financieros ir mejorando los reportes respecto del empleo público, tanto en términos de remuneraciones como en términos de jornada. Asimismo, se excluyó del análisis a funcionarios que, aún estando afectos al Código del Trabajo, tienen estatutos especiales, como aquellos de los servicios locales de educación y de los servicios de salud, pues tienen su jornada está regulada en estatutos especiales. Entonces, teniendo en consideración aquello, el desafío de este informe financiero fue estimar, bueno, cuánto nos va a costar y qué implicancias tendría la reducción de la jornada en este universo que señalamos. Entonces, para eso, lo primero que se hizo, se estimó el número total de horas que se reduciría la jornada. Toda vez que si se baja a 40 horas con la gradualidad que se señaló ayer, hay un número de horas menos que se trabajaría. Entonces, la pregunta a consecuencia es, bueno, ¿qué sucede con esas horas menos? Entonces, para eso, nosotros, en base a la revisión un poco de la literatura, que ayer se comentó también, generamos lo que nosotros denominamos un factor de absorción. Es decir, dijimos, cierta de esa cantidad de horas van a ser, como señaló el presidente, lo mismo, pero en menos horas. Van a aumentar la productividad. Va a aumentar la productividad. Pues como sabemos, el producto tiene el valor generado se basa en la cantidad de horas, pero también en otros factores, como la intensidad de las horas de trabajo o la complejidad de las horas de trabajo. Entonces, es posible suponer, y en base a la literatura, que en la misma cantidad de horas se va a poder hacer lo mismo. Efectivamente, un supuesto extremo sería decir se va a hacer lo mismo y ya. Eso sería un supuesto extremo. Entonces, nosotros decimos, hay un factor porque es cuánto van a ser capaces de absorber, va a depender del tipo de institución y también del tipo de funciones que se realicen o del tipo de trabajadores de los que estemos hablando. ¿Ya? Entonces, ahí en el cuadro, que se ve pequeñito, pero ustedes lo tienen impreso con mejor calidad, nosotros les planteamos cierto factor de absorción según, primero, el tipo de institución. Dijimos, hay instituciones que prestan servicios continuos, que ya están a tope, ¿no? Entonces, dijimos,
es difícil que puedan hacer lo mismo trabajando menos horas. Ahí tenemos Gendarmería, por ejemplo, Junji, que decimos, ahí el factor de absorción es más bajo. Y como ustedes pueden ver, está planteado en 5%, que es bajito. Pero después dijimos, hay otro tipo de servicios públicos que no prestan servicios continuos, que prestan servicios comunes, el resto de servicios que entrega el Estado. Y dijimos, ahí sí es posible ir absorbiendo. De nuevo, pero dentro de esos servicios también depende del tipo de funciones que se realicen o del estamento en que esté el funcionario. Por ejemplo, dijimos, los directivos van a hacer lo mismo. No vamos a contratar más directivos ni horas extra de directivos si es que se reduce la jornada. Entonces ahí, como ven, el factor de absorción lo definimos en 100%. Pero en otros casos lo fuimos ajustando. Y además también lo que decimos es que en el tiempo se va ajustando. Porque también los equipos y los profesionales van adaptándose a tener que trabajar menos horas. Entonces, se va adaptando según estamento y en el tiempo. Y hay un factor de absorción que ahí va de 40 a 70% para profesionales y de 30 a 60% para los otros estamentos, que es administrativo y técnico. Esos números efectivamente son un supuesto basado en las experiencias, pero también, como ayer comentábamos, no es un cálculo que sea tan fácil de realizar en función de otros países que han hecho esto mismo, no es tan directo. También la idiosincrasia propia de los países va adaptándolo, entonces uno puede mirar y hacer un supuesto en base a la revisión de la literatura. Y eso fue lo que hicimos, establecer este supuesto. Entonces, decimos, se trabaja menos horas. Esas horas pueden ser un poco más intensas y entonces algunos funcionarios o una cantidad de esas horas menos se va a poder hacer el mismo trabajo en menos horas. Pero hay otra proporción de horas que no se puede, o ciertas funciones que no se pueden reemplazar trabajando más intenso, ¿no? Y para eso entonces hay que estimar qué vamos a hacer con esas horas que necesitamos suplementar. Y ahí de nuevo hicimos más supuestos y dijimos, un 50% de esa bolsa de horas que nos queda pendiente, que no es posible de absorber con los mismos funcionarios, van a ser realizadas con horas compensatorias. Horas compensatorias, horas que van a trabajar más horas, no van a irse más temprano, pero se les va a compensar en tiempo, con días libres, hasta un máximo de 5 días semestrales, que es lo que la ley indica. Eso solamente se puede aplicar para el año 1, porque la ley nos indica que las horas compensatorias efectivamente son extraordinarias, no es que uno puede funcionar con horas extraordinarias, porque eso o con horas compensatorias. Entonces, el otro 50% de horas, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se realizan? Van a trabajar más horas, efectivamente, también, y ahí las van a hacer, en vez de compensatorias, que es que se compensan con días de descanso, van a ser extraordinarias a pago. Y otra proporción vamos a ir contratando más gente. Y en el primer año, entonces, la lógica es, primer año, la gente, bueno, le cuesta un poco adaptarse, va a trabajar algunas horas más, y el siguiente año ya va a poder ir adaptándose, o vamos a ir contratando nueva gente para suplir esa cantidad de horas que no fue posible absorber. De nuevo, también ahí se hacen supuestos. Esas proporciones son supuestas, que podemos ir ajustándolo cuando vayamos observando la realidad, porque no sabemos cómo se va a producir esa absorción. Y con eso, entonces, eso es lo que nos produce un mayor gasto fiscal, es decir, mayor cantidad de horas extraordinarias, que hay que pagarlas porque son funciones que no pueden ser realizadas trabajando menos, en una cierta proporción, y efectivamente, como eso solo puede ser en el primer año de la hora extraordinaria, después hay que ir contratando más gente para que supla esas horas. Entonces también eso implica un impacto fiscal. ¿Respecto de quién? De la gente que está afecta al Código del Trabajo. Entonces, ¿qué nos resulta de toda esta suma de supuestos y análisis?
primero contarles algunas cuestiones generales. Mirando la base del artículo 60, como señalamos, se identificaron 52 instituciones que cuentan con al menos un funcionario afecto al Código del Trabajo. ¿Ya? Ahí está agrupado por ciertas categorías, pero principalmente, bueno, son los servicios principalmente están concentrados en salud, pero como ustedes saben también en instituciones como CONAF, que tiene mucha proporción con Código del Trabajo, en el Ministerio Público, la Fiscalía también tiene mucha personal Código del Trabajo, Corfo, Cerjotec, Instituto Nacional del Deporte, algunos organismos de cultura, el Servicio de Patrimonio, el Consejo para la Transparencia. Esas son como las instituciones que tienen alta proporción de funcionarios en Código del Trabajo. En total del sistema... Está esa lista, porque aquí lo que usted no está eso en la lista. Usted, si lo puede, para entender, digamos. Sí, le podemos hacer llegar la lista, pero les puedo hacer llegar la lista, más fácil, ¿no? Ahí lo agrupamos, para no tener una lista tan larga, lo agrupamos según categorías. Pero yo entiendo que lo que está preguntando el senador Coloma, si se puede tener, no el nombre de las personas, obviamente, pero saber sí, la distribución al interior de qué ministerio y qué servicios. Se lo podemos entregar acá, eso. Exacto, sí, se lo podemos entregar inmediatamente. Incluía la que tiene uno. Incluía la que tiene, tengo acá la lista, está la que tiene. Dice acá, sí, con al menos un funcionario regido por el Código del Trabajo. La que... No, se identifica con al menos un funcionario. Sí, por lo menos sí, tiene que haber uno. Pueden haber varias. Esto, acá simplemente para aclarar, por ejemplo, la que más tiene es, bueno, la Subsecretaría de Salud Pública, pero claro, porque en el mundo médico, pero el mundo médico tiene un estatuto aparte, entonces no lo estamos contemplando, pero de las que sí estamos contemplando es CONAF, que tiene 7.000 funcionarios, como ustedes saben, especialmente brigadistas, abocados a la contención de los incendios. Tiene 7.000 funcionarios en Código del Trabajo y en segundo lugar está ya el Ministerio Público, que tiene 3.600 funcionarios Código del Trabajo. Corfo 700, Cercotec 300 y ahí ya empiezan a ser menos. Pero esto en el total representa, como ahí dice, el 7% de todo el funcionariado público. O sea, estamos hablando de un mundo más acotado. En total de 29.696 funcionarios. De los que tenemos datos. También es relevante señalar que de esos no todos trabajan 45 horas. Solo un 20% de esos 29.000 tienen contratos de 45 horas. El 66%, o sea, la mayoría tiene contratos iguales que el resto del estatuto administrativo con 44 horas. Y después hay un porcentaje muy chico que ya tiene contratos por menos de 40 horas. Entonces, además, el momento del impacto de esto va a ser un poquito más adelante, cuando se baje de 44 menos. Y finalmente, entonces, ese es el mayor gasto fiscal. Está ahí en la tabla que ustedes pueden ver, suma hasta el año 6 alrededor de 15.800 millones. Porque el primer año, como les decía, hay menos funcionarios que tienen contratos por 45 horas. Entonces el impacto de la primera reducción es muy poquito. Acá van a ser alrededor de 6.000 funcionarios. Y después en el año 3, donde se produce el salto mayor, donde hay cerca de 27.000 funcionarios que van a tener que reducir su jornada de 44 hoy día a 42. Y además a eso se le suman los funcionarios extra que dijimos que se van contratando de a poco para ir supliendo aquellas horas que supusimos no pueden ser absorbidas por los funcionarios haciendo un uso más intensivo de sus horas de trabajo. Como les decía, esto nos permite tener una referencia, efectivamente tiene varios supuestos basados en la literatura, basados en una racionalización de lo que sucedería, pero no es un número cierto, sino más bien es una anticipación que nos permite planificar, que le permite a la DIPRES hacer una planificación financiera a
mínimo 4 años para poder ordenar y tener cierta referencia. En la medida que vayamos implementando esto, vamos a poder tener más datos que nos permitan ir haciendo mejores cálculos y ajustando el resultado en el tiempo. Pero en genérico sería alrededor, nuestro supuesto que sería alrededor de 15.800 millones de pesos que nos costaría en régimen, 15.800 millones, en régimen, con la gradualidad enunciada, ir financiando esto. Don Pablo, perdón, una senador precisión. García. ¿Por qué 15.835 y no 17.000? Pareciera razonable que en régimen el mayor costo sea el mayor valor. ¿Por qué se da en el año 5 un aumento, un pic superior al régimen? Porque suponemos que el primer año de adaptación, como hay que adaptarse, se pagan muchas horas extra. Se pagan horas extra, los funcionarios no pueden absorber rápidamente esto, entonces tienen que cumplir una jornada un poquito más larga, se pagan horas extra y al año siguiente ya van adaptándose o se contrata nueva gente o que contratar una persona nueva es más barato que la hora extra porque la hora extra se paga a mayor valor, ¿no? Entonces se adapta con contrataciones nuevas o con absorción. Entonces por eso hay un pic más alto el primer año cuando se produce una reducción adicional de horas. Y después entonces ya se adaptan los servicios a ese nuevo régimen de cantidad de horas. Por eso hay un pic superior y hay una guatita en 17.000 y después baja a 16.000. Hay 3 otros efectos que no se cargó esa lámina, pero hay 3 otros efectos que según nosotros no tiene gasto fiscal. Lo que ayer señalaba la ministra, que efectivamente hay una unidad de apoyo a las pymes que va a hacer un trabajo. Ahí lo que nosotros decimos es que ese trabajo se va a realizar con los recursos vigentes que tiene la unidad. Hay un cambio a la franquicia tributaria que se corrige el valor hora, pero el máximo que pueden imputar las empresas a la franquicia tributaria es un 1% de su planilla total. Entonces, por mucho que se cambien el valor de la hora, el total está determinado por ley, por tanto no tendría efecto fiscal. Y lo mismo los programas de apoyo CENSE, eso se financia con los programas actualmente existentes, entonces tampoco tendría un mayor gasto fiscal. El mayor gasto fiscal vendría únicamente producto de la reducción de horas, entonces la mayor contratación de horas extra y en el largo plazo la contratación de personal para desempeñar las funciones que no pueden ser absorbidas. Sí, lámina 7. Consideraciones metodológicas. Esta. No, me pasé. Ahí cuando dice el 50% de las horas extraordinarias, los porcentajes vienen abajo, cuánto es de horas extraordinarias y cuánto de nuevas contrataciones. Exacto. Entonces nosotros ahí supusimos que los profesionales hay un pequeño porcentaje, 30% de horas extraordinarias, y después en realidad la mayoría de sus funciones van a tener que ser reemplazadas, mientras que en el caso de los otros estamentos suponemos que pueden ir adaptándose a poco. Entonces al primer año es mucha hora extraordinaria porque les cuesta adaptarse y después no hay que contratar mucha más gente porque los estamentos técnicos y administrativos se podrían ir adaptando. Pero en el caso de los profesionales supusimos que efectivamente son funciones que esas horas sí necesitan ser reemplazadas. Ya. Muy bien. Muy bien. Ministra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de la IPRES. Me gustaría, antes de que se pudiera dar paso a las preguntas o a las opiniones, presidente, si me permitiera señalar que estas metodologías de cálculo y de estimación de los gastos financieros se hacen no solamente con los mismos parámetros que se han utilizado por la IPRES en años, sino que además con la gran mayoría de los funcionarios de la IPRES que no cambian de gobierno en gobierno para tenerlo a la vista. Este es un desafío, como señaló el jefe de estudio de la IPRES, porque en los
cambios que se han hecho en materia de jornada laboral, se ha tenido, ¿cierto? Primero, en nuestro país se han vivido pocos momentos de cambio de jornada laboral, entonces no es una metodología que se use con tanta habitualidad, pero en segundo lugar, hoy día el Ministerio de Hacienda y la DIPRES han determinado también poder exponer no solamente el resultado del gasto, sino que cómo se llegan a estos números, porque nos parece que es importante que eso también se pueda tener a la vista. Ahora bien, este beneficio para los trabajadores de reducción gradual de la jornada laboral alcanza más de 8 millones de trabajadores, de los cuales un porcentaje está en el Código del Trabajo dentro del empleo público, que son estos cerca de 29.000, de los cuales además hay un porcentaje que ya tiene 44 horas laborales y hay otro porcentaje que incluso tiene 40 o menos. Entonces un impacto más acotado. Por cierto, involucra un costo laboral, un costo fiscal, que es lo que señaló el jefe de estudio, pero tiene que ver también con la decisión que tomamos, cierto, como país o no, de asumir ese costo a efecto de que los trabajadores puedan tener una reducción de jornada laboral. Quería agregar eso, presidente. Sí. Senador García. Senador Coloma. A ver, yo entiendo muy bien las estimaciones, los cálculos, pero nosotros como Comisión de Hacienda tenemos la obligación de cerciorarnos que los cálculos sean realistas y no nos vamos a ver enfrentados con el correr del tiempo a un gasto fiscal que sea mucho mayor a este. Más todavía cuando las finanzas públicas tienen sus propias dificultades, digamos, sus propios desafíos, particularmente una deuda pública que es bastante alta. Yo hice el siguiente cálculo y quiero más bien preguntarle al jefe de estudios de la DIPRES si es correcto lo que yo he hecho. Yo tomo los 17.000 millones y lo divido por los 24.472 funcionarios que serían los funcionarios afectos. Eso me da un mayor costo anual de 600.000 pesos, por lo tanto de 50.000 pesos mensuales. ¿Es razonable que podamos decir que el mayor costo fiscal por funcionario afectado es de 50.000 pesos? Promedio. Son promedio, entonces, pero a mí me parece bajo, de verdad me parece algo bastante... no tengo cómo poner en duda sus cifras, naturalmente, pero también quisiera yo tener un poco más de certeza de que son cifras en base a una realidad y no mera suposición. Eso, presidente, gracias. Gracias. Antes, senador Coloma y después, senador Elizalde. Respecto al informe financiero, porque lo dijo a la pasada, pero yo quiero ver si la ministra nos puede ilustrar respecto de qué es lo que se piensa, porque aquí, cuando se habla del sector público, aquí efectivamente se dice que no están las municipalidades, las empresas públicas, ni todos, lo que no está en el Código del Trabajo, o sea, eso es como el 90%, ayúdeme usted la cifra, digamos, más, un 95% es, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el criterio en esa materia? Yo lo quiero decir porque entiendo que yo he oído que eso se va a negociar directamente, digamos, pero me gustaría saber por qué. Por ejemplo, cuando planteada esta ley, ¿qué dice un alcalde? O ¿qué va a volver? Le van a exigir. Oiga, pero aquí hay una norma que está bueno, pero y esos recursos para los alcaldes, porque si esto tiene un costo fiscal para el Estado, va a tener costo fiscal eventual para los municipios, y si es para cualquiera sea el ministerio, también va a tener un costo fiscal para ellos. Entonces, ¿cómo se maneja eso, digamos? Porque me imagino que lo que no se va a poder hacer es decirle, supongo, no sé, esto ya es intuición, a que un municipio diga que se cargo usted y no va a tener más recursos, porque eso sería un problema, o a la distinta empresa pública. Entonces, yo no sé cuál es la filosofía que han pensado para ese tema específico. O sea, en el fondo lo que no está en el informe, pero que naturalmente va a generar algún cambio respecto de los lugares que van a tener este tema, digamos. Senador Elizalde. Sí. Yo tengo la misma duda, que habría que ver cuál va a ser el impacto que esto va a tener a nivel municipal. Porque de todas maneras, independientemente de la autonomía de los municipios, etcétera, después siempre hay una presión por los traspasos por parte del gobierno central por algún mecanismo. Y lo segundo, yo entiendo que son los 29.696 es los que están regidos por el Código de Trabajo, pero de ellos se verían beneficiados, entre comillas, por esta ley solo 25.715. 27.000.
25.000. No, 25.000. Sí, pero los otros tienen menos de 40. Porque el 13% o 13,4% tiene 40% menos. Entonces, cuando hablamos de 27.000 funcionarios a efecto, ¿es sobre la base de las nuevas contrataciones? Ya. Sí, antes que proceda a responder, y solamente para apoyar, no sé si apoyar, pero redundar en el tema que plantean varios senadores, lo que hace el proyecto, el informe financiero, es hacerse cargo del impacto fiscal en el sector público de un proyecto muy emblemático, que la ministra, por lo menos en esto, ha sido bien categórica de hablar de gradualidad, permanentemente gradualidad. Lo digo porque para la opinión pública, aprobado este proyecto, muchos van a... yo sé la expectativa que tiene la ciudadanía, pero hay que ser muy categórico que esto va a ser gradual. Y junto con la gradualidad hay un sector que aquí, como señalaba el senador Elizalde y otros, no quedan comprendidos en el proyecto, ¿ya? Y ellos van a tener legítimas expectativas respecto a cómo les va a aplicar esto. Yo entiendo que una ley de la República se les tiene que aplicar. La pregunta es cómo se va a financiar. Entonces, yo no le quiero que me diga de dónde va a sacar usted los recursos, pero quiero que esto quede plasmado en la Comisión de Hacienda, que este es un debate que vamos a tener. Y si es que el gobierno tiene previsto cómo abordar esta materia o de qué forma. ¿Ah? Una ley especial, ley de presupuesto, no sé, porque esto va a ocurrir, ¿no? Gracias. La pregunta... Por su intermedio, señor presidente, responder un par de cosas. Efectivamente, el cálculo de ese promedio, si bien es como un 5% del ingreso promedio nacional y estamos reduciendo un 8% las horas, podría ser como relativo y proporcional, ¿no? Con todo, es difícil calcular el efecto como individual, porque efectivamente lo que aquí estamos haciendo son muchos efectos simultáneos, porque decimos, algunos funcionarios absorben una parte de las horas, otros no las absorben menos, otros tienen que contratar a alguien adicional. Entonces, ahí como que ese promedio quizás no esconde todas esas cosas sucediendo. Si bien ese promedio creo que está más o menos, es proporcional a lo que se está reduciendo en horas, esconde otras cosas. Entonces, quizás es mejor como mirar el total. Y ahí efectivamente lo que nosotros estamos tratando de hacer son supuestos lo más realista posible, basados en lo que se observa en otros países, etcétera, para que efectivamente tanto esta comisión pueda votar informado, como nosotros poder hacer las proyecciones de mediano plazo lo más coherentes posible para realizar la función que hace la Dirección de Presupuesto. Entonces, eso por un lado. Sí, presidente. Una interrupción. Quizás nos ayudaría a aclarar, porque cuando tú dices en el año quinto, que es el año de mayor gasto fiscal, tú nos dices que hay funcionarios afectos 27.472. Yo no sé si nos puedes indicar el grado de afectación, porque claro, pueden haber personas, funcionarios que se van a ver afectados por la reducción de una hora. Hay otros que por 2 horas, pero hay otros que va a haber que contratarlos completamente, en cuyo caso el costo fiscal, por supuesto, y eso hace que el promedio no sea relevante, porque estamos promediando situaciones que pueden ser muy distintas. Pero yo creo que para nosotros sería muy, muy útil poder saber eso, los niveles de afectación de estos 27.000, porque claro, son afectaciones distintas. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Totalmente, se le puede hacer llegar a esta comisión una distribución de esos, como preguntaba el senador Elizalde también, esos 27.000 son la gente que vio reducida su jornada, más las nuevas contrataciones, que incluso las nuevas contrataciones para cubrir entre 44 y 45, parten trabajando 44 horas, pero después van a tener que bajar a 42 y a 40, y entonces se les va... Entonces, quizás esa distribución se puede hacer llegar a esta comisión para mostrar qué son esos 27.000, cuántos son gente que redujo 1 hora, gente que redujo 4 horas y gente nueva que entró con 40 horas. Sí, esa distribución se puede hacer efectivamente y la podemos hacer llegar. Eso con la metodología. No sé si respecto del sector municipal, efectivamente una discusión que hay que tener, que no sé si la ministra quiere responder eso y le hacemos. Lo que sí, considerar simplemente que efectivamente hoy día
la discusión de la ley de presupuesto está contemplando, y hay otras leyes que está discutiendo este Congreso que aumentan los recursos para los municipios en otras materias. Entonces también hay que verlo en su completitud. No sé. ¿Cuál es? No, pero presidente, ¿me permite? Por supuesto. Perdón, presidente, es que sabe, a ver, seamos súper precisos. Este proyecto de ley no se aplica al sector público. Y si el día de mañana viene un proyecto de ley que se los aplique, porque también tendría que ser por ley, tendrá que venir con los recursos correspondientes. Yo entiendo, y eso ya es una pregunta a la ministra, pero entiendo que tampoco se aplica a las municipalidades. Perdón. Y el día que esto se aplique, porque yo creo que en algún minuto se va a aplicar, si los gremios naturalmente lo van a pedir, eso es evidente, porque no podemos tener a trabajadores con una jornada de 40 horas y a otros trabajadores con jornada de 45 e incluso más en algunos casos. Pero cuando esos proyectos lleguen van a tener que venir con su propio financiamiento. Perdón, pero yo creo que esa debe ser la respuesta de la Dirección de Presupuesto, porque si nosotros decimos, no, mire, esto se va a financiar con proyectos que están en trámite, que aumentan los recursos de los municipios, o sea, por ahí no nos vamos a entender, porque de verdad que, y los alcaldes, créame que nos van a fusilar o nos van a colgar del árbol más alto que existe. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Ministra, tiene la palabra para despejar algunas de las inquietudes. Sí, gracias, presidente. Agradecer las preguntas, creo que sirven harto para fijar el marco de la aplicación de este proyecto de ley. En efecto, este proyecto de ley rige para los trabajadores que están regulados por el Código del Trabajo, principalmente en el sector privado. No obstante aquello, hay, como lo ha señalado la IPRES, algunos trabajadores regidos por el Código del Trabajo que están incluidos dentro del servicio público, y el costo fiscal que aquí se presenta es relativo a ellos. En particular, voy a señalar que dentro de la mesa del sector público, en la negociación que se suscribió el año pasado con motivo del reajuste, se planteó la problemática de la reducción de la jornada laboral en las 40 horas. Ustedes recuerdan que aquí tuvimos también sendas discusiones y sesiones respecto tanto del reajuste como de otros beneficios asociados a los funcionarios públicos en relación, por ejemplo, al incentivo al retiro y también a la reducción de la jornada. Para ese efecto, nosotros estamos, junto con la IPRES y Hacienda, en una mesa de trabajo con los funcionarios públicos que espera confluir en un proyecto de reducción de jornada más adelante que cuente con una fuente de financiamiento clara. Eso es absolutamente así, porque requiere un ingreso que sea permanente para un gasto que es permanente. Ahora bien, los Ministra, tiempos... perdón, una precisión, eso incluye los municipales, ¿verdad? Voy ahora a los municipales. Los tiempos tienen un proceso también gradual. ¿Por qué? Porque hoy día los funcionarios públicos tienen 44 horas y recuerden ustedes que el primer año recién bajan a 44 horas los códigos del trabajo. Al tercer año se bajan las otras 2 horas. Entonces, hay un tiempo en el cual nosotros vamos a tener esta gradualidad necesaria para buscar, ¿cierto?, todo el acuerdo. ¿Quiénes están en esta mesa del sector público? Los funcionarios públicos en general, incluidos los de los municipios. Ahora bien, en particular respecto de la consulta de los municipios, lo primero que quiero señalar es que los funcionarios municipales en regla general están regulados por el estatuto municipal, el estatuto, la ley orgánica de municipalidad y el estatuto de los funcionarios municipales. Entonces, no están en el contexto de este proyecto hoy día en Código del Trabajo. Sin perjuicio de aquello, hay algunos trabajadores que podrían estar en esta situación. Por ejemplo, municipales me refiero. ¿Quiénes? Los trabajadores que cumplen servicios de recolección de residuos domiciliarios, que son un bajo porcentaje. Hay en curso además un proceso, y yo creo que hay que con esto entregar toda la información, hay en curso un proceso que establece la incorporación de los trabajadores que cumplían servicios a honorarios en los municipios para ser traspasados a la contrata por un dictamen, en cumplimiento de un dictamen de la Contraloría General de la República. Y eso tiene un límite también porque las contratas municipales no pueden exceder del 40% de la planta del municipio. Por tanto, quienes excedan de aquello debieran también ser contratados en Código del Trabajo. Todo eso está en curso, senador, y por tanto, una vez que se generen esos traspasos, por cierto, esos contratos van a tener que tener a la vista la jornada vigente a ese minuto.
Y por tanto, si entran después otros funcionarios con motivo de la aplicación de este dictamen y con razón al límite del 40% al Código del Trabajo, van a ingresar con la jornada vigente de ese momento. No sé si me explico. Esa es la situación. Yo le agradezco la explicación, ministra, porque el tema de la gradualidad es re importante. Voy a volver sobre ese tema, porque hay un año 1 y después, claro, pero después para seguir la siguiente reducción de jornada hay un espacio sustantivo de 2 años, no estoy cuestionando para nada, pero que es lo que nos permite el espacio para poder abordar los temas sector público de manera más global y eventualmente municipalidades. Eso es lo que yo entiendo. Además de darle la gradualidad necesaria a las empresas, pero estoy plazando sector público. Pero le agradezco ese tema que es fundamental. ¿Hay alguna otra inquietud o pregunta para ver si podemos proceder a la votación? Bueno, no se preocupe, ministra, yo voy a relevar la presencia de la diputada Carol Cariola en la Comisión de Hacienda, como una de las mocionantes del proyecto de 40 horas. Bienvenida a la comisión, diputada. ¿No? Bien. Señora secretaria, yo creo que podemos proceder, si terminó el informe, a la votación de las normas en particular de la Comisión de Hacienda, en su caso. Presidente, las normas de competencia de la Comisión son, en primer lugar, el número 1, del artículo 1, el número 1, letra A, que está en la página 2 del comparado. Como 8, más o menos. Número 1, letra A, en la página 2. En la página 2 del comparado, la letra A del número 1 del artículo 1 hace una modificación al artículo 22 del Código del Trabajo respecto de la sustitución del inciso primero, que señala: la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 40 horas semanales y su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta 4 semanas, con los límites y requisitos señalados en este capítulo. Porque el mes tiene más de 4 semanas. Entonces, ¿cómo? Ah, ya, Lisiana, perdón, ya. Que yo soy nuevo en la comisión, me incorporé hoy día. Pero si ya la respondieron, veo la grabación, no hay problema. Vamos a mirar un proyecto de ley que ahora todos van a tener 28 días. Vamos a generar un mes 13, pero más corto. Vamos a hacer todos los meses de 28 días. Vamos a volver a un calendario romano antiguo. Por supuesto. Sí, mientras sea consistente con la de ayer, estaría... Ya, bueno. Sí. Yo espero, no vi la presentación de ayer. Por su intermedio, presidente, sí, efectivamente, en un sistema, en materia laboral, se utilizan normalmente el parámetro 30 días, lo que significa, al dividirlo por el número de semanas que tiene eso, 4,28 semanas. Eso supone eventualmente un número determinado de horas mensuales. Como aquí lo que se hace en el artículo 22 es dar la posibilidad de una modalidad de promediaciones superior a la semana, se utiliza el parámetro de 4 semanas para hacerlo coincidente con periodos de 7 días y no de 30 días. Es decir, este parámetro es en base a 28 días y no 30 días. Por eso que expresamente se utilizó esta forma de redacción. Solo se mantiene la forma de redacción mensualizada a propósito del transporte, porque es una norma que viene. Se hace el símil, se hacen los símiles respectivos, pero desde el punto de vista de la redacción se mantiene solo allí. Podríamos decir que hoy día tenemos una jornada de hasta 45 días en meses de 30, 45 horas, perdón, en meses de 30 o 31 días, y hay uno de 28 o 29. Sí. Sí, es que... Son 45 semanales, perfecto, ya. Sí. Ya, o sea, el 40 es para efectos del promedio, ya. Ahora sí. Ya, perfecto. Quedó claro. Muy bien. Sí, es la misma. ¿Votamos al final la letra A o no? Se somete a votación, Se somete a entonces, votación, por la favor. letra A, senador Elizalde. A favor. Especialmente después de la explicación pedagógica del señor Melis, a favor. Senador Núñez. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada por 4 votos a favor. La letra A. Bueno.
Enseguida, presidente. Pero me puedo enojar. Enseguida el número 5, también del artículo 1, que está en las páginas 9 a 11 del comparado. El número 5 introduce modificaciones en el artículo 25 ter. La primera es que reemplaza en el número 1 la expresión 180 horas mensuales por 40 horas semanales promedio en cómputo mensual. Fue lo que se explicó ayer. Eso está en la página 9. Que modifica el... Perfecto. Sí. Tome la votación. Que es en el artículo 25 ter. Un segundito, porque también hay otro literal, que es el literal B, que agrega, a continuación de la expresión mínimo mensual, la frase en base a un denominador correspondiente a la jornada respectiva. Y además, presidente, se me ha hecho presente por el Ejecutivo que sería conveniente aprovechar esta oportunidad para hacer una enmienda en el número 6 del artículo 25 ter, página, que está en la misma página 11, en la primera columna donde dice texto legal vigente, está el número 5, que es el que modifica esta letra B que acabamos de leer, y enseguida está el número 6, que dice las reglas anteriores se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 38. Esta norma viene así desde hace tiempo, pero en realidad corresponde hacer una adecuación de referencia y remitirla al inciso séptimo del artículo 38. Ya no es el penúltimo del séptimo. Es simplemente una adecuación de referencia, pero habría que aprovechar la oportunidad para hacerla. Si le parece esa se adecuación... en esos términos, entonces el número 5, incorporando un literal C que va a hacer esta adecuación. Ok. Muy bien. Luego, el número 9, no luego. En rigor, lo que correspondería a continuación es ver el número 9 en la página 15. Pero en la página 13, respecto del número 7, que en principio no es de competencia de la comisión, debiera también aprovecharse la ocasión para efectuar una enmienda que me han hecho presente que hay que incorporar, porque en el inciso segundo dice, para ejercer, en la página 13 dice, para ejercer este derecho el trabajador deberá acompañar el respectivo certificado de nacimiento o la sentencia que otorgue el cuidado personal de un niño o niña, no pudiendo negarse. En realidad debe acompañar al empleador para que tenga sentido, digamos, Para ejercer este derecho, el trabajador debe acompañar al empleador, habría que el respectivo certificado. O sea, hay que insertar la frase, el texto al empleador. Ya. Entonces, lo entiendo esa parte. Senador Coloma. ¿Puede incluir en la votación anterior? De los dos números anteriores, perfecto. Perfecto. Perdón, presidente. ¿No quedará mejor entonces, para ejercer este derecho, el trabajador deberá entregar el respectivo certificado, entregar al empleador, a su respectivo empleador, entregar al empleador el respectivo certificado de nacimiento? No tenemos problema. Porque la expresión acompañar es como acompañarla donde no hay problema. Ya, pongamos entregar, me parece. ¿Entregar al empleador? Sí. ¿Sí? Ya. Bien, entonces se aprobaría por unanimidad. El senador Elizalde, ¿se acaba de acordar una enmienda por unanimidad en un número? ¿Sí? Se aprobaría entonces por unanimidad. Luego el número 9, en la página 15. Este numeral agrega en el inciso primero del artículo 31, que señala en las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador podrán pactarse horas extraordinarias hasta un máximo de 2 por día, las que se pagarán con el recargo señalado en el artículo siguiente, agrega una oración final que señala, en el caso de la modalidad dispuesta en el artículo 22 bis, en ningún caso la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria
podrá superar las 52 horas semanales. Es un texto que va seguido. Va en punto seguido en el artículo 31, no como inciso aparte. Sobre el límite global que se puso en 52. Perfecto. Se aprobaría por unanimidad. Bien. Enseguida, el número 10 del artículo primero en las páginas 16 a 18. El número 10 intercala en el artículo 32, sobre horas extraordinarias, a continuación del inciso tercero, un inciso nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto. Este inciso que agrega señala lo siguiente: con todo, las partes podrán acordar por escrito que las horas extraordinarias se compensen por días adicionales de feriado. En tal caso, podrán pactarse hasta 5 días hábiles de descanso adicional al año, los cuales deberán ser tomados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron las horas extraordinarias, para lo cual el trabajador deberá dar aviso al empleador con 48 horas de anticipación. Si el trabajador no lo solicita en la oportunidad indicada, corresponderá su pago dentro de la remuneración del respectivo periodo. La compensación de horas extraordinarias por días adicionales de feriado se regirá por el mismo recargo que corresponde a su pago. Es decir, por cada hora extraordinaria corresponderá 1 hora y media de feriado. En caso de que existan días pendientes de utilizar al término de la relación laboral, estos se compensarán en conformidad a lo establecido en el artículo 73 de este Código. O sea, para entender, hoy día se puede pagar, pero aquí se abre el derecho al trabajador a elegirlo, pero con algunos requisitos que haya un plazo para cumplirlo y al cabo del cual se tendrá que pagarse de todas maneras, si es que no se ha solicitado ya. Ok, en su efecto. Si se solicita, se paga. Sí, por supuesto. Yo entiendo la filosofía, digamos. Ahora sí, si al final, para entenderlo bien, si no se solicita dentro de los 6 meses, si no se utiliza y no se pide, se paga ya, que eso es esa es la duda que tenía yo. Sí, lo que pasa es que igual en general el cobro de las horas tiene un plazo para alegar. No. Sí, en este caso, efectivamente, en materia de hora extraordinaria hay un plazo de prescripción de 6 meses, como regla general. Pero dado que este es un beneficio particular y especial, lo que se optó fue establecer la obligatoriedad del pago. Es decir, si el trabajador no ejerce el derecho a pedir la compensación, se paga, y por eso que se establece que en la remuneración correspondiente a ese periodo se tiene que incluir el pago obligatoriamente por parte del empleador. Son 5 al año, ¿sí? Sí. Son 5 al año, pero se cobran dentro de 6 meses, por decirlo de alguna manera. Así es. Ya, lo que pasa es que en el informe previo hablaba de máximo 5 días semestrales. Y estos se cubren, estos se cubren. Entonces la pregunta, ¿no habrán considerado 10 días? Porque dice, estas se cubren en un 50% a través de horas compensatorias, máximo de 5 días semestrales. Yo entiendo que máximo de 5 días anuales. Probablemente en algún momento fueron semestrales. Sí, ellos son anuales, ¿no? Sí, ahora son anuales. Ya, pero el cálculo fue 5 al año o 10 al año, esa es la pregunta. ¿Ah? Es que si es así hay una subestimación. Sobreestimación. Una sobreestimación del impacto de esto y subestimación del costo. ¿Qué es lo que dice al final? Subestimación del costo, porque Yo no quiero darle un debate en esto, pero, yo mientras más lo leo me surgen preguntas, pero de curiosidad, para poder explicarte a la ciudadanía cuando le pregunten. Pero es como para saber, porque podría haber un pequeño error ahí en el cálculo. O sea, lo que además yo entiendo que es, usted trabajó hora extraordinaria, tiene derecho a que se las, comillas, compensen con tiempo. Ese tiempo tiene 6 meses para reclamarlo. Si no lo reclaman, esos 6 meses le pagan. Pero además dice, tiene que usarlo, deberán ser tomados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo que se originaron a la hora extraordinaria. ¿Se puede sumar a las vacaciones legales? Si coincide el periodo, se puede. Ya, ok. O sea, yo entiendo que son 5 días al año. O sea, prescribe dentro de 6 meses y hay que tomarlo dentro de los 6 meses ya. Pero mi duda no vaya a ser que se consideraron 10 días en el costo, porque el PowerPoint dice esto se cubre en un 50% a través de horas compensatorias, abre paréntesis, máximo de 5 días semestrales, y son 5 días anuales. Hay que corregir eso. Senador Elizalde, usted está leyendo eso último en el informe financiero. Sí. Ya.
pero no en el proyecto de ley. Porque igual no... Podría haber un costo adicional y podría haber una subestimación. Pero si se pagan o se trabajan, igual hay del costo un financiero. costo fiscal, por eso es lo importante, señora, disculpe, presidente. Ministra, por favor. Lo que pasa es que a propósito de la consulta que se está haciendo, o de la observación más bien dicho, recordemos que estas son horas extras que o se compensaban o ya se pagaban. Por tanto, igualmente están consideradas dentro del costo. Por favor. No quiero hacer esto un punto porque la idea es que avancemos. Pero en rigor lo que se está diciendo aquí es que como podrían faltar horas para cubrir las mismas labores, entonces las personas trabajan horas extras y esas horas extras se compensan y por tanto no se pagan. Es un descanso adicional, eso es. Pero si yo calculo que se puede esto pagar vía descanso compensatorio 10 días al año, es distinto que solo 5, porque si es solo 5, los otros 5 días se tienen que pagar como horas extras. Y eso es un costo adicional en términos de transferencia del Estado. No sé si me explico. Ya, pero no hagamos de esto un punto, ministro, y avancemos, porque yo creo que de todas maneras es marginal respecto al costo global. Muy bien. Sería bueno si alcanzamos antes la próxima semana, pues se votaría tener, porque tienen punto que... El martes está en tabla. Claro, por eso tenemos unos días para... Si hubiera que recalcular eso, sería bueno, digamos, poder podríamos hacerlo y lo damos por aprobado. Pero hacerle llegar un informe, presidente, por su intermedio a la Comisión de Hacienda, que la IPRE pueda es cierto, o sea, puede que haya un problema ahí, que no es tan significativo, sí, pero que corresponde... Ahora puede que hayan considerado 5 días y no 10, claro. y no haya error. Claro. Votemos, presidente. Ya, no, si estamos votando, vamos a pasar a votar ahora. Estamos votando, presidente Elizalde. Expresidente Elizalde. ¿Se lo haría por unanimidad o quiere que tome la votación? ¿Le parece por unanimidad? Unanimidad. Muy bien. Presidente, luego el número 13, la letra D y la letra E. Esto en la página 28, en primer lugar. El número 13 modifica el artículo 38 del Código del Trabajo. La letra D, que está en la página 28, agrega un inciso 10º nuevo que señala un reglamento dictado por intermedio del Ministro del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, determinará los límites y parámetros de distribución de los sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso. Y la letra E incorpora un inciso 11º y final nuevo que señala iguales compensaciones a las señaladas en el inciso 8º podrán ser acordadas tratándose de los procesos de trabajo continuos contemplados en el numeral 2 del inciso 1, en tanto no superen las 42 horas semanales y se registren en la Inspección del Trabajo. Yo creo que esto es transformar al reglamento lo que hoy día funciona más por una orden, ¿entiendes? ¿Cierto? Esa es la filosofía. ¿Si le parece? ¿Sí? Bien. Se aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión ambos literales. A continuación, el artículo 2, que está en las páginas 44 y 45 del comparado. El artículo 2 dispone: agrégase al artículo 15 de la Ley número 21.327 sobre modernización de la Dirección del Trabajo el siguiente inciso 2. La Dirección del Trabajo desarrollará, entre otras medidas, programas de cumplimiento asistido de la normativa laboral a través de solicitudes de fiscalización voluntarias por parte de estas empresas tendientes a prevenir o corregir infracciones laborales. En este último caso se otorgará un plazo de a lo menos 5 días hábiles para el cumplimiento de la normativa, siempre que no se ponga en riesgo inminente la seguridad o la salud de los trabajadores. La Dirección del Trabajo deberá constatar que la empresa haya corregido la conducta infractora y, en caso de que esto no ocurra, aplicará las multas correspondientes, no resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo. Tarjeta amarilla, ¿eso es? No, si no es una crítica, es para entender. Ya. ¿Te parece?
Se aprobaría entonces por unanimidad de los miembros de la comisión el artículo 2. Enseguida, el artículo 3, que parte en la misma página 45. Artículo 3. Modifícase la ley número 19.518 que fija nuevo estatuto de capacitación y empleo de la siguiente manera. Nos vamos a la página 47. A. Agrégase en el inciso 3 del artículo 36 la siguiente oración final. En dicha determinación deberá establecer valores máximos diferenciados para empresas calificadas de menor tamaño, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. La letra B, en la página 48, sustituye la letra G del artículo 46 por la siguiente, que está en la página 52. G. La ejecución de acciones de capacitación destinadas a empresas calificadas de menor tamaño, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, debiendo considerar, entre otros, programas asociados a la gestión del uso del tiempo, inserción de herramientas tecnológicas y, en general, aquellos que permitan mejorar y la empleabilidad de los trabajadores y la productividad en estas empresas. En la página 54 tiene un numeral C que intercala en el artículo 83 una letra nueva, que es la letra K, que señala desarrollar líneas programáticas de capacitación destinadas a las empresas calificadas de menor tamaño, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, con el objeto de aumentar la productividad y empleabilidad de los trabajadores. Muchas gracias. Antes de votar, me ha pedido la palabra el senador Coloma y el senador Núñez. Respecto a la letra A, yo encuentro, al establecer dicha determinación deberá establecer valores máximos diferenciados. Eso se refiere básicamente al tema capacitación, o sea, como una devolución, en el fondo, de la franquicia a la empresa de mejor tamaño puede ser más alta, puede diferenciar respecto del valor del tamaño, pero es la franquicia, no tiene que ver con... Por el mismo punto, presidente. Sí, no, senador Núñez tiene la palabra. Bueno, esto es bien importante porque la verdad que el sistema de la franquicia en la práctica excluye, no por definición, sino que por capacidades prácticas de uso a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las pequeñas, ¿cierto? Entonces lo que yo entiendo es que acá hay 3 normativas que justamente van a facilitar o van a permitir que el mundo de la pequeña, sobre todo pequeña empresa, pueda acceder a la franquicia tributaria. Entonces, entiendo que ese es el sentido relevante y por eso están estas distinciones que usted hacía alusión, senador Coloma. Yo solo quiero destacar eso porque efectivamente cuando uno conversa y discute con las pequeñas empresas y les dice, mire, usen la franquicia tributaria, disculpe la expresión, pero te agarran el libro de contador y te lo tiran por la cabeza, o sea, no existe, o sea, están marginados de eso y gran parte de la capacitación, por lo menos en el ámbito laboral, directamente los que beneficia a trabajadores y trabajadoras, se usa franquicia. Entonces, yo espero que esto pueda materializarse para que efectivamente, no digo que resolvamos todos los temas, pero se nos abra esa posibilidad. Yo destaco eso, presidente, por la importancia que tiene. No es colateral porque todos estos cambios van a requerir apoyo y las pymes pueden ser de los más afectados si es que no se materializan bien estos apoyos, en este caso en capacitación. Ministra, antes de la palabra, yo quiero apoyar lo señalado por el senador Núñez, entendiendo que hay todo un desafío sobre el tema de capacitación y la forma que se usan los recursos y quiénes se benefician de ellos. Esto es un tema de larga data. A veces, incluso hay veces que ha habido años que ni siquiera se han usado todos los recursos y está concentrado en determinado tipo de empresas. Entonces yo eso valoro que en un proyecto en particular se incluya una definición en particular respecto a este tema. Por eso quería relevarlo. Ministra, tiene la palabra. Bueno, quisiera señalar que estamos nosotros en una mesa con las organizaciones de pymes trabajando este tema hace bastante tiempo, digamos. Hoy día se aprovecha y se potencia este proyecto con estas normas que acá se disponen para hacer más asequible la franquicia tributaria a las pymes. Ahí hay varias organizaciones, están una pyme con APYME, Convergencia Pyme, con UPIA, y si se me queda alguna que me excuse, pero en la idea de que precisamente puedan acceder a la franquicia y desde ya administrativamente también hemos estado haciendo algunas adecuaciones.
por ejemplo, con lo que se denomina los remanentes de la franquicia tributaria, porque como usted señalaba, efectivamente no todas las empresas alcanzan a utilizarla por distintos temas, capacidad instalada, también señalaba ayer, por ejemplo, por el tamaño del 1% de la remuneración imponible, que es el que le da derecho a la franquicia tributaria, y la empresa de menor tamaño es muy pequeño y por tanto no alcanzan a financiar ningún tipo de capacitación. Así que tanto administrativamente como en esta modificación legal se busca precisamente poder superar esa barrera, porque han estado, sin que haya sido la intención, digamos, deliberada de la ley, es lo hecho excluida del acceso a la capacitación. Muy bien. ¿Sí le parece? ¿Está bien? Bien. Se aprobaría entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión. Presidente, enseguida la comisión tiene que pronunciarse sobre el artículo primero transitorio, que está en las páginas 56 a 60 del comparado. A los senadores les acaban de entregar una minuta que nos había hecho llegar el Ejecutivo, que yo pensé que ellos iban a mencionar en algún minuto, pero que yo menciono ahora porque el artículo primero transitorio es eterno. Si ustedes lo ven, no es fácil de leer ni de entender, y es mejor la minuta. Entonces, en la página 3 de la minuta queda un artículo más. En la página 3 de esa minuta dice que el artículo primero transitorio se refiere a la vigencia y gradualidad, y menciona entonces vigencia general de 1 año desde la publicación en el diario oficial, exclusión de jornada y teletrabajo en el artículo 152 cuater J inciso cuarto, denominador base de cálculo en el artículo 25, reemplazo del artículo 27 y bandas horarias en el nuevo 27, horas extras compensadas con descanso en el 32, registro de asistencia en el artículo 33, incorporación de hoteles y clubes, turnos cortados, artículo 34 bis, y acumulación de domingos en turismo, artículo 38 inciso quinto, resolución 30 días, dirección del trabajo y cambio de nomenclatura, seguridad e higiene en sistemas excepcionales, en el artículo 38 inciso séptimo, jornada parcial de 30 horas en el 40 bis, cálculo proporcional de la jornada en puerto, artículo 109 inciso primero, bolsa de horas extras, trabajadoras, casa particular, puertas afuera, 149 letra D, 2 días de descanso mensual, trabajadoras, casa particular, puertas adentro, artículo 150, letra D, derogación del artículo 375, programas de cumplimiento asistido a pymes, artículo 3 y medidas CENSE en el artículo 4. ¿Eso en tanto la vigencia general de la ley? Sí. La reducción de jornada. Perdón, sí, efectivamente. Sí, también está dos puntos más. La reducción gradual de jornada desde publicación, al primer año 44 horas, al tercero 42, al quinto 40, una rebaja general de 40 horas, la jornada de 40 horas promedio en cómputo hasta 4 semanas, base de cálculo de turnos cortados, base cálculos horas extra gente de mar, base cálculo horas extras puertos, rebaja jornada trabajadoras de casa particular que no viven en casa del empleador, rebaja jornada en tierra tripulantes de vuelo, rebaja denominador base de cálculo, trabajadores independientes de plataformas, reducción, luego la reducción de jornada al 5º año desde la publicación, que es otro punto, en el transporte interurbano de pasajeros, en el transporte de carga, en el transporte de ferrocarriles, en el transporte rural, 4x3 del artículo 28, sistemas excepcionales con 42 horas y días de descanso, procesos continuos del artículo 38, número 2, agrícola permanente y rebaja general del transporte colectivo urbano. Incluso la minuta era bien larga. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Esto fue parte de los temas que vimos ayer en la presentación que hizo la ministra sobre las distintas categorías de jornadas especiales, extraordinarias, las categorías de trabajo. Así que lo habíamos visto, pero... ¿Ministra? Sí, me gustaría hacer una precisión que la vamos a presentar mañana en la sala, presidente, por su intermedio. El martes, perdone, que logramos adelantar en el acuerdo que hemos llegado, digamos, que 4x3 empieza a regir el primer año. ¿Ya? Nos había costado ponernos de acuerdo, así que vamos a presentarlo. ¿Para qué número? No, para jornada ordinaria, claro. Voluntaria. Lo que pasa es que 4x3 la teníamos desde el 5º año en adelante, pero habíamos tenido unas diferencias que no nos habían permitido llegar a un acuerdo. ¿Puede explicar solamente por qué usted está transmitiendo? Eso, eso otra ley, ¿A qué se refiere por el 4x3? No, si ayer lo presentamos, ¿se acuerda? Sí. Una indicación que presentan el martes. Sí, el martes. Es que para no trabar, digamos, la discusión. Pero no está aquí todavía. Ah, ya. No está. Sí, solamente les pido orden.
lo que está señalando es que se logró un acuerdo que no existía, claro, y que ese acuerdo, sí, que el 4x3 iba a estar a partir del 5º año, se va a poder este acuerdo que se sí, ha materializado, me imagino, en las últimas horas, se puede incorporar en este texto de ley para ser votado el día martes 21 en la sala, pero para eso tiene que llegar una indicación formal, yo entiendo. Sí, sí. Lo que pasa es que en lo general... No sé. ¿Qué cosa? Me pregunta con quién el acuerdo. Con ustedes. Chile Vamos. Con el senador del Río, ¿no? Senador del Río. Así es. Senador de facto. No, yo quisiera señalar en lo general, también para que conste la historia de la ley y de las personas que nos están viendo. Como indicamos ayer, hubo... A ver, escuchemos a la ministra. Una moción parlamentaria que se ha presentado, ¿cierto? Que también presentó la diputada Carol Cariola, también otros parlamentarios, de poder avanzar en 4x3, y se ha dado una discusión también bien interesante en el país respecto de legislar, en particular 4x3. La verdad es que la conversación más de fondo que pudimos tener dentro de la Comisión Trabajo del Senado, pudimos ver que este proyecto de 4x3 también voluntariamente se podía insertar en 40 horas. Lo que el proyecto de 40 horas busca es reducir la jornada semanal a 40 horas. Ahora, si hay empresas que puedan adoptar esto bajo la modalidad de tener 4 días de trabajo por 3 días de descanso, tienen esa posibilidad. Lo que no nos habíamos logrado poner de acuerdo, y por eso lo quiero señalar ahora en esta comisión, porque estamos votando aquí el transitorio que establece al 5º año, me parece súper importante poder también transparentarlo, es que vamos a poder anticiparlo al año, y por tanto va a haber posibilidad de tomar 4x3 desde antes. ¿Por qué? Porque esta es una medida de carácter voluntaria para reducir la jornada laboral. ¿Es voluntaria para todos los actores? O sea, es voluntaria... Voy a explicarlo de otra manera. Sí. Todos los trabajadores que están bajo la cobertura de la reducción de la jornada laboral de 40 horas, tienen los empleadores un plazo máximo de 5 años para reducir la jornada laboral en el régimen de 1, 2, 2, como lo habíamos conversado. Es máximo porque el Código del Trabajo lo que establece son pisos mínimos de derechos laborales que le asisten a los trabajadores. Por tanto, sí, el empleador se adapta antes, mucho mejor, y como les comentaba ayer también con el sello 40 horas, hemos visto que muchas empresas ya lo han hecho. ¿Ya? Entonces nos había quedado también dentro de esta gradualidad de 5 años un poco más rígido la posibilidad de que esta reducción a 40 horas se hiciera mediante 4x3. Pero hemos logrado confluir en un buen acuerdo y lo vamos a llevar por su intermedio presidente a la sala el martes, si lo tienen a bien. Qué bueno. Pero la secretaria, porque sobre la urgencia... Tiene que ser discusión inmediata. No, este proyecto se discutió en general y en particular en la Comisión de Trabajo, sí, no, así pero, que además tiene discusión inmediata, sí, pero mi duda que vence el lunes. Sí, mi duda... Es que si vence el lunes no hay problema, por lo siguiente. No, porque si hay discusión inmediata tengo la duda si se requiere unanimidad de la sala para presentar una por eso declaración. le digo, como este proyecto ya se discutió en general y en particular en virtud de un acuerdo de la sala en la Comisión de Trabajo, ya se ha discutido en general y en particular. No es problema, o sea, debería en rigor eso marca el resto de la si con tramitación. discusión inmediata se puede presentar una indicación que no sea unánime. Sí, por supuesto. Perfecto. Cuando Sí, así no se puede presentar sin unanimidad cuando se discute en general y en particular. No, y la sala autorizó, cuando perfecto. se vote informe, aunque tenga discusión inmediata. Perfecto. Pero yo creo que tendríamos que sacarla, o sea, si vence el lunes vamos a tener un problema, entonces Hay que habría que renovarlo hoy hay que día, renovarla. claro, y poner discusión Hay que inmediata. renovarla, claro. Este sería un buen proyecto al cual ponerle urgencia, creo el acuerdo yo, de los mejor que otros comités, que he visto por ahí. El acuerdo de los comités es que el proyecto se vota el martes. Por tanto, si el gobierno retira la urgencia, le pone para que no vence el lunes, de todas maneras se va a votar el martes porque es un acuerdo que se llegó en los comités el lunes pasado. Pero con discusión inmediata tienen... La vamos a renovar además. O la renuevan. La renuevan y vence el martes. La renuevan. Yo no me enredaría, se va a renovar la urgencia, se va a presentar la indicación, no requiere unanimidad para presentarse y se procede a votar a aquellos que les parece bien. Yo voy a votar a favor. No, sí, solamente, senador, lo quería manifestar porque me parece importante que Sí, uno tenga no, que está bien, poner se le todos los agradece porque puntos sobre la mesa. habría sido una sorpresa para hacer con una indicación ese día. Por supuesto, por Sí, lo mismo. por eso que Sí. se agradece. ¿Para qué los vamos a sorprender si podemos solucionarlo bien? Ya. Señora secretaria, procedamos a tomar la votación entonces del artículo. Por eso. El artículo primero transitorio se aprobaría por unanimidad el primero transitorio. Sí. Finalmente, Vamos finalmente al último. Finalmente el artículo octavo transitorio en la página 64
establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en los presupuestos de las diversas entidades afectas a la presente ley, y en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con los recursos que se traspasen de la partida Tesoro Público. En los años siguientes se estará lo que considere la ley de presupuestos del sector público respectiva. Si le parece, buen pensamiento. Queda aprobado entonces el artículo 8º transitorio por la unanimidad de los miembros de la comisión y despachado en particular el proyecto, presidente. Queda despachado de la Comisión de Hacienda el proyecto a las 40 horas y espero que entonces podamos votarlo el día martes 21. No, así es. Aquí avanzamos rápido. Ya. Yo le agradezco el respaldo por haberse cumplido el objeto de la sesión y haber aprobado el proyecto 40 horas. Se levanta. Gracias.